Una semana ya con nosotros, estas codornices que conseguíamos la pasada semana, donde se han tenido que adaptar a su nueva jaula, a su nueva alimentación, en definitiva a todo. Igual que nosotros, que poco a poco tenemos que ir adaptándonos a la cantidad de alimento y agua que van necesitando, dado que no están con nosotros y que las visitamos un par de veces a la semana. Aquí te lo contamos todo. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy os vamos a dejar un nuevo vídeo aquí en nuestro canal de Incubadoras Caseras, viendo las conclusiones que hemos sacado ya después de tener nuestras codornices durante una semana. Hemos tenido tiempo de ver cuánto pienso consumen, qué cantidad, cada cuánto vacian el depósito del agua, y ahora sí, después de ellas conocer su nuevo ambiente y nosotros también conocerlas un poquito más a ellas, estamos en condiciones de empezar, digamos, a sacarle el máximo partido. En el vídeo de hoy, pues te vamos a contar nuestras experiencias por si algún día puedes utilizarla en tu casa. Pues aquí estamos con las codornices. Llevamos una semana ya con ellas y podemos sacar algunas conclusiones. Ahora mismo pues llevamos aquí pues un rato y le hemos llenado de nuevo el comedero. Las conclusiones que sacamos pues es que con estos dos depósitos que le pusimos aquí a los lados, pues resulta que tienen suficiente comida, porque lo primero que van a ir a limpiar va a ser este comedero de galvanizado, ¿no? Ya después pues empezarán a picotear aquí en la boca de la botella para ir tirando de estas dos reservas, ¿no? La comida les llega bastante bien para 3 días, que es lo que yo tardo en venir, 2 veces en semana, prácticamente 3 días. Comentaros que, como os dije en el vídeo anterior, las codornices son nuevas y también estaban, la verdad, bastante delgadillas, pues han mejorado mucho. Vamos a ponerlo aquí así para que no desenfoque. Como veis, han mejorado bastante, ya las tocas y en una semana pues hay cierto cambio. Lo que pasa que todavía es pronto, una semana, como para decir se han recuperado del todo. Codornices nuevas, no estaban muy gordas que digamos, y además pues a todo eso tenemos que unir que nosotros le hemos cambiado el pienso y se unen pues varios factores, ¿no? Que no estaban gordas, que las hemos cambiado de sitio, que les hemos cambiado su alimentación. Entonces pues tampoco podemos esperar milagros de que estén poniendo huevos pronto. Yo calculo que de aquí a unas 2 semanas aproximadamente, que ya estén bien recuperadas, habituadas a esta nueva jaula, y por supuesto también ya que hayan tenido una buena alimentación durante bastante tiempo, pues yo creo que empezarán a poner, y poquito a poco empezaremos a hacer pruebas con los huevos de nuestras codornices en las incubadoras caseras o comerciales que consigamos también para nuestro segundo canal. Ahora, otra cosa bien diferente es el agua. Fijaros que ahí tiene esta boquilla de agua y todo con esta goma a este depósito que tiene 5 litros de capacidad. Yo estuve aquí el miércoles y la verdad es que estaba el depósito aproximadamente por aquí. ¿Qué ocurre? Que calculé que con todo esto, como es mucho más de la mitad, tendrían suficiente para hoy que estamos grabando el vídeo, pero no ha sido así, y cuando hemos llegado pues prácticamente no tenían agua. Lo que quiere decir es que cada vez que vengamos, pues esté como esté el bidón, hay que rellenarlo y no esperar a la semana completa. Quiere decir que con todo esto, después de estar conociendo nuestras codornices y también el depósito de comida que le hemos puesto tiene bastante, pues el agua ocurre lo mismo, solo que no hay que descuidarla. Cada vez que vengamos a mirarla, pues hay que completarle de nuevo el depósito para que lo tengan lleno. También es cierto que en estos días, aunque parecía que la temperatura iba a bajar ya definitivamente con una temperatura más otoñal, ¿no? Pues resulta que durante la noche y la mañana hace bastante frío, pero a mediodía todavía pasamos de los 30 grados centígrados, y eso hace pues que los animalitos tengan más necesidad de agua, ¿no? Hace todavía bastante calor
y ellos todavía pues beben más que cuando ya entre el frío del todo, ¿no? Ellas se tienen que acostumbrar y por supuesto también nosotros. Dicho todo esto, pues nosotros cuando ya vayan cogiendo un poquito más de tamaño, porque aquí hay codornices de dos puestas diferentes por lo visto, pues cuando ya vayan cogiendo más tamaño, les quitaremos esos ladrillos que hemos puesto de apoyo para que apuren bien el comedero, y le quitaremos también ese palo que hemos puesto a todo lo largo de la jaula para que los huevos rueden aquí al exterior, ¿no? Pero todo eso sin prisa. Yo creo que en 2 semanitas, 3 semanitas a lo sumo, nuestras codornices ya se pondrán más fuertes, terminarán de coger el tamaño que deben de tener a estas alturas, y aunque tardemos un poquito más por todo lo que te he contado en el vídeo, va a merecer la pena porque sabemos que son ejemplares nuevos, que son ejemplares que no tienen mucha edad. Fijaros esta hembrita, cómo se nota la diferencia, y fijaros aquí, vamos a ver si no se va, aquí este es macho, el pecho más tostado, si lo cogiéramos se vería la corbata debajo del pico, una corbata que le decimos aquí que lo tiene completamente negro. Mirad por aquí, claro, todavía no están muy acostumbradas a nosotros y nos rehuyen, ¿veis? Esta primera que está aquí, ¿veis? No tiene corbata en el pico de abajo, lo que pasa es que no puedo inclinar más el móvil. Ya lo hemos explicado también en otro vídeo de nuestro canal donde decíamos cómo diferenciar machos y hembras, y ya poquito a poco pues estas codornices nos servirán para mucho más. Fijaros cómo canta aquella de la esquina. Y nada, solo quería compartir con vosotros la experiencia de estas codornices para que os sirva por si os decidís a criar codornices en casa. Una semana ya con ellas, ya le hemos cogido el punto de comida y de agua, parece que están bastante bien, se han adaptado muy bien a su nueva ubicación, también el tiempo ha acompañado porque aquí todavía de verdad no ha empezado el frío, temperaturas altísimas, ahora mismo pasamos de sobra de los 30 grados a mediodía cuando estamos grabando este vídeo, y para ellas eso es una temperatura ideal. Y mucho más la codorniz de vuelo, que no es expresamente ponedora, pero que si la tenemos en buenas condiciones de temperatura, tanto en invierno proporcionándole un sitio donde no haga mucho frío, y en verano, pues al contrario, un sitio donde no haga mucho calor, nos ponen huevos durante todo el año. Huevos un poquito más pequeños, pero que ya digo, no paran en todo el año si la tenemos como las tenemos que tener. Y nosotros lo que pretendemos, ya lo sabes, es que de esta puesta que tengamos de estas codornices nos sirva para hacer nuestros experimentos, nuestras pruebas, en definitiva, para que sigamos aprendiendo todos juntos poco a poco en este canal de incubadoras caseras. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, muchas gracias por estar ahí.